bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Les saludamos desde Phoenix, Arizona. Como todos los martes estamos llevando a cabo este tiempo de la Santa Cena. Ya por aproximadamente un par de años o más ya estamos compartiendo todos los martes. Y queremos siempre dejarles saber que el propósito de hacer la Santa Cena es porque queremos que hermanos y hermanas en otros lugares del planeta, en cualquier parte del mundo que usted se encuentre, puede hacer parte de esta celebración de la Santa Cena, acompañándonos, pero sobre todo que usted pueda también compartirlo con sus contactos, con sus amigos, y haga de la Santa Cena un servicio, ¿verdad? Un servicio que fue un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenida. Amén. Gracias, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Les damos la cordial bienvenida a esta transmisión en vivo de la Santa Cena que tenemos cada día martes en punto de las 6 de la tarde, hora de Arizona. Y le invitamos a que nos ayude compartiendo esta transmisión para que otras personas puedan celebrar la Santa Cena junto con nosotros. Para nosotros siempre es un gran honor y un gran privilegio el poder llegar hasta donde usted está, ya sea en su casa, en su automóvil, en su trabajo, en cualquier lugar. Podemos, a través de estos medios de comunicaciones, poder llegar en diversas maneras y pues podemos celebrar juntos, ¿no?, la Santa Cena. Así que pues, les invitamos que en unos cuantos minutos vamos a celebrarlo y tener todos listos ya el jugo de uva y ya sea el pan o la galleta que vamos a estar utilizando para celebrarlo juntos. La Santa Cena es algo que cuando alguien lo toma tan en serio como está escrito en la palabra, habla de el alimento y del nuevo pacto que es en su sangre, que en sí encierra lo que es la vida en Cristo de un redimido, de alguien que ha tenido la redención, que ha obtenido la redención de parte de nuestro Dios y que vive lo que está escrito en la palabra conforme a la justicia de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la justicia de Dios va a determinar un balance entre sin condenación y sin libertinaje. Hay un orden. La iglesia tiene un orden muy marcado por la palabra de Dios, de cómo conducirnos, cómo vivir, cómo desarrollar un estilo de vida y cuidar el valor que uno tiene, porque ese valor Dios nos los da a todos, ¿no? Y queremos que cada uno de los que nos están sintonizando a través de radio o a través de Facebook, recuerde que solamente queremos que usted tome este tiempo y ayude a otros. Hay personas que están pasando por condiciones muy bellas, que han superado, han crecido y lo han hecho porque se han mantenido en una actitud y un comportamiento correcto. Hay otros que aún están batallando en áreas de su vida fuertemente porque no han querido mantenerse en un estilo de vida. Y hay multitudes que estoy viendo que están sufriendo mucho porque
prácticamente están parados en el mundo con la cabeza metida en el reino, ¿no? Y el Señor dijo claramente, ¿no?, que nosotros no somos de este mundo, sino que fuimos guardados del mundo, ¿no? Así que los invito a que todo aquel que está dentro de lo que es el caminar del reino de Dios, concientice a sí mismo, ¿no? Solamente cuando tú te concientizas, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy viviendo? ¿Cómo estoy conduciendo mi vida? Vas a poder tomar decisiones y hacer cambios correctos. Porque si no haces cambios correctos, jamás la palabra de Dios va a tener un resplandor en tu corazón. Y yo utilizo siempre un punto de partida para aquellos que nos están viendo en general, que la persona que nace de nuevo, siendo nueva criatura, esa nueva criatura tiene en su vida un nacimiento que nace de la palabra de Dios y un desarrollo, un crecimiento y un desarrollo en el hombre interior, ¿no? En el hombre exterior, en el cuerpo viejo, dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero aquí en el alma hay viene a ser una renovación del alma, ¿no? Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Quiero compartirte algo en la palabra de Dios. Ahí en Juan 6, desde el versículo 53. Dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Vemos una repetición: de cierto te digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Vemos ahí cómo el valor que tiene la palabra de Dios como el alimento. Ahorita que celebremos la Santa Cena, vamos a leer en 1 Corintios 11. Dice: y partió el pan diciendo que este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. ¿Y qué vendría a ser? Su cuerpo. Y dice: si comieses la carne del Hijo del Hombre y bebieses su sangre, no tenéis vida en vosotros. Si reflexionamos un poquito y nos damos cuenta qué es realmente lo que nutre nuestras vidas, es, físicamente hablando, es la comida. Lo que comemos, dice, lo que comemos, somos lo que comemos físicamente. Y espiritualmente es por eso que vemos una diversificación de ideologías, porque hay más que un solo cuerpo, hay más que una sola comida, y hay más que una sola bebida, hay más que una sola sangre. Y vemos, por eso hay tantas diferencias. ¿Por qué? Porque otros
no están alimentándose exactamente de la comida y la bebida espiritual, sino solamente están caminando en una especie de vida espiritual sin la vida. Por eso dice la escritura ahí, no tenéis vida en vosotros. Tener vida en vosotros significa tener la vida de Dios. Jesús, cuando dijo estábamos muertos en delitos y pecados, o dio vida juntamente con Él. Entonces, esa vida nueva demanda que nosotros comamos y bebamos su sangre. ¿Por qué? Porque no podemos atribuir la vida divina al puro conocimiento sin una realidad de Él en nosotros. Muchos se han usado la gracia y decir, no, pues la gracia está de por medio. Yo acepté a Cristo, tengo al Señor y pues ya tengo salvación. Sí, pero es una salvación que no está sujeta a la vida de Dios. ¿Por qué? Porque no se come la palabra de Dios. Son otros instrucciones que instruyen a la persona, ¿no? No la palabra de Dios. La palabra de Dios nos instruye a cómo vivir una vida. Y no es una vida que digamos, oh, es fanatismo. No es fanatismo. Es el sistema del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, pero el hecho de que estemos en el reino de Dios significa que estamos sujetos a una disciplina, a un conocimiento, a un gobierno, a caminar como estilo de vida de parte de Dios. Dice la escritura una vez más, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Vemos otra condición, el que come mi carne, el que bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo sé que puedo resucitar? Estás comiendo la carne de Cristo, estás bebiendo la sangre de Cristo. Porque si usted está haciendo eso, usted sabe que va a ser resucitado. A mí me han dicho personas, nadie sabe quién va a resucitar. Solamente Dios sabe. Aquí nos está diciendo que sí sabemos. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quiero recalcar, mejor dicho, que esto que estamos leyendo te hace a ti vivir una permanencia de un estilo de vida libre completamente. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la palabra de Dios, cuando usted tiene la actitud correcta, la palabra de Dios tiene una revelación a tu corazón. Te trae una revelación, te trae un entendimiento, te trae una capacidad de ver las cosas que son del reino de Dios. Muchos de nosotros no queremos ceder a la ayuda que tiene el cuerpo de Cristo en la tierra actualmente. El Espíritu Santo es lo único que nos puede ayudar a que la palabra de Dios, cuando la leemos, se revele a nuestro corazón. Una vez que ya está revelada la palabra de Dios en nuestro corazón, ahora nosotros somos los que cedemos voluntariamente a caminar en amor. El amor, paz, paciencia, y tenemos que cuidar. Yo veo escritos de la palabra de Dios como el Cristo, siendo el autor y consumador de la fe y el Salvador de nosotros, cómo Él se comportó
en el momento que Él empezó su ministerio y cómo se comportó Él una vez que Él resucitó entre los muertos. Y nosotros ya hemos muerto con Él y hemos resucitado con Él. Y estoy hablando por el comportamiento de nosotros, porque el comer la palabra sí es la instrucción de la palabra, pero va más allá, sino a la revelación de la palabra a nuestro corazón. Cuando tú sabes que esa palabra ya está en tu corazón. Dice el 56, estamos leyendo en Juan 6:56. ¿Lo tienes? Sí. Dice... ¿53? No, 6. 56. Dice, aquel que se alimenta de mi carne y toma de mi sangre habita continuamente en mí, y yo de la misma manera habito continuamente en él. Vemos una vida divina en el humano. En la versión Reina Valera, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Este tema de que Dios permanece en nosotros, está en nosotros, es un tema inclusive como delicado para hablarlo a un ministro. ¿Por qué? Porque es extremo para mucha gente. Y no es extremo. Esta es la naturaleza del hombre nacido de nuevo. ¿Sí? Yo compartía, hablaba con mi esposa ahora y le decía que estoy en unos grupos de ministros, personas que pura derrota están hablando, siempre pura derrota, puro fracaso, puro dolor, puro sufrimiento. Yo me pregunto, ¿qué no sabrán que la palabra nos libertó de una naturaleza? ¿No sabrán que fuimos redimidos de una maldición? No estoy diciendo que no existen esas cosas, o circunstancias críticas o difíciles, sino que está hablando en lo individual, cada uno. Imagínate, Cristo ahorita caminando por cualquier nación de la tierra, ¿no? Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y aquí dice, ¿cómo decía en tu versión ahorita, en la que leíste? Ya la cambié, pero esta es una traducción viviente. Dice, todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Sí, la Reina Valera dice lo mismo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Qué es que Jesús permanezca en nosotros? ¿Algo místico, algo simbólico? No. Tiene mucho que ver con la manera de pensar y la manera de actuar, la manera de hablar, la manera de conducirse y la manera de cómo movernos en nuestras comunidades, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que hay un propósito en la Santa Cena. Vemos que hay un propósito en ser hacedores. Él dijo, hacer esto en memoria de mí. No dijo si su organización lo hacen o no lo hacen. No, él dijo, hacer esto en memoria de mí. Y yo creo invitar a personas que están pasando por cosas críticas en sus vidas. La sangre de Jesús tiene poder. Hay personas ahorita que están aterrorizadas de miedo por diferentes circunstancias. Es una fuerza espiritual demoníaca que tiene controladas las almas, las mentes. Y tienes que hacer lo más importante. Estar consciente si estás comiendo el pan
y estás bebiendo la sangre. Quiere decir, ¿qué hace después de que una ha tenido, que ha comido alimento y que ha bebido agua? Hay una digestión. Y esa digestión, ¿en qué se convierte en nuestras vidas físicamente hablando? Pues en la energía, en la fuerza, en la vitalidad. Y es poderoso el alimento. Lo mismo en nuestra vida del hombre espiritual. Cuando uno lo digiere, el alimento, hay una fuerza, hay un poder en el alimento, que uno mismo tiene que saber que lo comiste. ¿Por qué? Porque de repente viene un pensamiento, una situación, y te hace pensar de que tú no comiste, que no tienes la fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una inteligencia y una sabiduría espiritual al respecto. La amplificada clásica era la que leí ahorita. Dice: aquel que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre habita continuamente en mí, y de la misma manera yo habito continuamente en él. Y es lo que estás diciendo, pues no, lo que sucede es que no habitamos continuamente en él, porque si habitásemos continuamente en él, pues estuviéramos conscientes de la realidad del espíritu, pues no. Y es el error que muchas veces cometemos, pues, de que entramos y salimos de la vida espiritual, pues no continuamente estamos conectados con Dios. Bueno, podemos decir, entramos y salimos para entender lo que estamos hablando, pero el Señor siempre permanece en nosotros. ¿Sí? Sino que nosotros abandonamos en momentos el valor que tiene su presencia, el valor que tiene su posición en nosotros, porque nosotros venimos ya a ser un templo, ser la casa de Él, donde nosotros, por no dar el cuidado necesario, el no tener esa diligencia, ser diligente y decir, hey, no me voy a prestar a eso, ¿no? Por eso el hombre, dice la Biblia, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿no? Yo veo a personas que comienzan a moverse muy constantemente, a orar, leer la palabra, venir a la iglesia, y sus vidas cambian inmediatamente. Inclusive yo lo veo porque vienen conmigo y expresan su felicidad y dicen, wow, qué feliz estoy, bla, bla, y eso me da regocijo, porque ese es el plan de Dios, que todos estemos libres completamente, ¿no? Pero también vemos cuando la persona se desconecta de la comunión, cuando deja de comer la palabra, ¿no? Cuando deja de beber, porque yo no puedo comer por usted, yo no puedo beber por usted, es usted el que tiene que tomar tan en serio en su casa. Por ejemplo, si es padre de familia y madre de familia, en su casa abrir el tiempo para tomar el tiempo para celebrar la Santa Cena con los hijos, ¿no? Porque queremos arreglar las cosas espirituales como se arreglan las cosas naturales. Fíjense bien, hay personas que saben que están comiendo indebidamente, físicamente mal. Saben que están comiendo mal, que están comiendo mal, que están comiendo mal. Y saben que un día el cuerpo les va a decir hasta aquí. ¿Por qué? Porque el cuerpo no fue hecho para comer solamente comida mala, o que no tenga nutrientes, que no tenga valores nutritivos. El hombre espiritual
tiene sus propias características. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios no es más que cómo aprender a vivir el reino de Dios aquí en la tierra. Disciplinadamente. Hay una disciplina en el reino de Dios. Afortunadamente, el alimento nadie lo puede adulterar, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es en sí única. Muchos dicen adulteraron la palabra. No, lo que ya son evangelios, le llaman evangelios que no son evangelios de la palabra de Dios, porque no pertenecen al reino de Dios. Cuando la persona ya comienza a alterar las cosas que dice la palabra de Dios, tarde o temprano se va a dar cuenta que no hay resultados en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque cuando uno vive la palabra de Dios, tal y como lo es la palabra de Dios, estás comiendo sólido, estás comiendo el buen alimento. Dice la escritura en el 57. ¿Yo? Sí. Esta es la amplificada clásica. Dice, así como el Padre viviente me envió, y yo vivo por el Padre, aún aquel continúa alimentándose en mí, aquel que me toma por su alimento y es alimentado por mí, vivirá en su turno a través y por mí. Esa versión está un poquito confusa, ¿verdad? Busca otra, porque es... No, pues no es confusa, sino es como yo la leí. Sí, pero es... ¿Qué versículo es? 56. El 57. 57. Esta es la pasión. Dice, el Padre de vida me envió. Él es mi vida. En la misma manera, el que me alimenta, aquel que se alimenta sobre mí, yo me convertiré en su vida. Eso es. Comer lo genuino de la palabra. Ahí dice en esta versión, Jesús se convierte en tu vida. ¿Por qué? Porque ahora tú ya no vas a pensar de una manera diferente a Jesús. Yo la primera vez que leí, mas vosotros tenéis la mente de Cristo, comprendí y entendí que es exactamente la voluntad escrita en la palabra de Dios, la mente de Cristo. Cuando a mí me dicen, Eduardo, tienes que renovar tu mente, le digo, no, mi mente no la quiero renovar. Quiero renovar mi alma. Porque la mente espiritualmente hablando, es la mente de Jesús. Pero yo requiero quedarme con la palabra, vivir en la palabra, porque si yo me quedo en la palabra y me quedo comiendo y bebiendo, automáticamente es Cristo viviendo en mí. Ahora he visto por qué. Suceden cosas extraordinarias cuando uno tiene esa provisión en su corazón. Aunque por un momento se te vea mal, o se te critique, o se te calumnie, y usted está viviendo en la palabra, tarde o temprano, usted va a salir victorioso. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús está viviendo en usted. Eso es algo que a mí me llama la atención, como multitudes de nosotros los cristianos evangélicos, imagínate que todos empezáramos a vivir esa vida. ¿Qué pasaría entonces con las sociedades? ¿Qué va a pasar con los empresarios cristianos?
con los políticos cristianos. Estaba analizando yo a un político de una nación que teme a Dios y que confiesa a Cristo como el Señor de su vida, y puedo ver cuánto daño le han querido hacer y no han podido. ¿Por qué? Es como querer dañar a Cristo. Si Cristo es nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Biblia. Por eso es muy importante lo que estamos leyendo esto. Yo se los recomiendo que en su casa usted mismo haga un análisis, haga un estudio bíblico. Tienes al Maestro por excelencia contigo, el Espíritu Santo, y puedes leer el capítulo de Juan. Todo el capítulo 6 de Juan es extremadamente buenísimo. ¿Por qué? Porque yo te aseguro que miles, millones dicen, yo quiero un cambio. No estamos hablando de cambiarnos de religiones, estoy hablando de cambios personales. Cristo no es religión, Cristo es una persona. El Espíritu Santo es una persona y es Dios. Sí. Lo único que yo recomendaría que hiciéramos fue que abordáramos lo que dice el versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. ¿Qué es la dependencia de Jesús? El Padre, de Él depende. ¿Sí? Nos está revelando a nosotros, asimismo, el que me come, Él también vivirá por mí. ¿Cuál es la fuerza de uno que coma de Jesús? ¿Cuál es la fuerza que Él tiene? La fuerza de Jesús. ¿Cuál es la capacidad que tiene? La capacidad de Jesús. ¿Por qué? Porque Él no miente, aquí dice. Que no creas, entonces estás contra la verdad. ¿Por qué? Porque es su justicia. El reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero es justicia, esta es la justicia de Dios. Ahora, es muy fácil cuando alguien puede decir, yo como del cuerpo de Cristo, yo como del pan, yo vivo de la palabra de Dios, pero su actitud es totalmente diferente. Los frutos. El 58 para terminar. Si yo soy el pan verdadero que descendió del cielo, el que come de este pan no morirá como les pasó a sus antepasados a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Así dice el Señor. Pues ahí tenemos lo que hoy el Señor nos puso en el corazón leerles. Y la verdad, creo fielmente que no hay que condenarnos, no hay que buscar condenación. Hay que caminar en una libertad, mas no en libertinaje. Yo invito a todas las personas que nos están siguiendo o que por primera vez nos estás viendo. Nuestro trabajo en Ejército de Amor en Radio Vital y en Radio Vital es que cualquier persona que diga yo quiero retomar y caminar un estilo de vida diferente, yo se los estoy diciendo porque por años lo he visto, que hay gente que no quiere el orden, no quiere la palabra, porque afecta sus intereses carnales. Y es lamentable porque tarde o temprano va a haber consecuencias en su vida de esa persona porque despreció el pan de vida. Pero por eso el Dios vivo dijo, vengan a mí, el que esté cansado, agobiado, yo lo voy a hacer descansar. Ahora si nosotros ya venimos a Él y estamos en Él, no podemos seguir cansados y agobiados, porque entonces hacemos mentiroso a Jesús. Dice, Él
os hará ¿qué? Descansar espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, físicamente, financieramente. No tenga miedo. Yo se lo digo porque muchos me dicen, es dura la vida como se vive siendo fiel a Dios, porque se levantan contra ti. Sí, pero sientes se levantan contra ellos. ¿Por qué? Porque en mi caso, ¿cuántas veces me han vituperado, ¿no? Me han hablado de mal de mí? Pero si me enfoco en lo que hablan mal de mí, estoy perdiendo mi tiempo. Yo tengo que enfocarme como Jesús lo dijo, ¿no? Jesús dijo algo a sus discípulos: ustedes también me quieren dejar, porque alguien dijo que era dura su palabra. Y el que tenga oídos para oír, oiga. Pero es una manera maravillosa de vivir si uno brinca esa etapa y dice, no importa lo que pase, yo voy a ser hacedor de lo que dice la palabra de Dios. Voy a permanecer con entusiasmo, le voy a poner ganas a esto. Voy a ser dedicado, disciplinado, porque esto demanda una disciplina. La vida espiritual sin disciplina es una religión. Lindas personas que yo conozco, bien intencionadas, pero no florecen, no crecen, no se desarrollan, porque se miden como el mundo mide una organización, ¿no? La iglesia no pertenece a Hollywood, y es algo que muchas personas quieren ver. ¿Por qué? La iglesia como que si fuera una organización terrenal, ¿no? Esta es una organización divina, celestial, ¿no? Compártenos algo que... Pues ya es hora de celebrar la Santa Cena. Los invitamos ahí a 1 Corintios capítulo 11. Vamos a empezar ahí en el versículo 23. Pero tocaste un tema que de la disciplina, ¿no? Es algo que es necesario, pues, para todo. O sea, si no tuviéramos disciplina en el trabajo, pues no tuviéramos trabajo, ¿no? O sea, si no tuviéramos disciplina en las cosas de nuestra vida, pues no habría un fruto, pues. Y el error de muchos cristianos es que quieren vivir y experimentar el fruto de la palabra, experimentar las bendiciones de Dios cuando no hay una disciplina, no hay una constancia, pues. La perseverancia. Y pues eso es algo que es necesario, pues no es opcional. Hay cosas en la vida que son opcionales, hay cosas que son necesarias, ¿no? Y la vida de una disciplina en el espíritu, en nuestras vidas espirituales, es necesario. Y pues ahí en donde vemos personas sufriendo, personas que no resulta, pues, una vida espiritual exitosa, pues, por la falta de esa disciplina, de esa constancia. La perseverancia es lo que marca la diferencia, ¿no? Por ejemplo, me recordé ahorita cuando empezamos la radio, ¿no? Hace 7 años. Yo sé que todo principio es así. Pequeño. Abres una tienda y un que otro cliente, ¿no? Pero se sabe de que vendes buenos productos, tienes buen precio y al rato tu clientela sube, ¿no? En lo natural así es, ¿no? En lo espiritual, la palabra de Dios sé que siempre es buena. Y ¿sabe cómo sé yo? Porque la gente que a veces la probó y la disfrutó
y la dejó. Cuando viven las experiencias fuera del caminar con Dios, ¿a dónde vuelven? A una iglesia. ¿Por qué? Porque no tuvieron perseverancia, pero saben que ahí está la solución, saben que ahí está la respuesta, ¿no? La provisión, ya. Sí. Pero aquel que persevera, dice, hasta el fin, ese será salvo, ¿no? Así que les invitamos a que lea la palabra de Dios. Si usted dice, yo no soy cristiano, nomás me llamó la atención como estaban hablando, y yo le invito a que usted tome el Nuevo Testamento de la Biblia, con un cuaderno y un lápiz, como un trabajo de una tarea, un estudio, y se va a dar cuenta que no va a ser casualidad que comiences a entender ciertas cosas y de repente tengas una visitación de la persona del Espíritu Santo con una convicción, y te vas a ver con lágrimas en los ojos, no porque te hace llorar, sino porque hay un encuentro, y eso hace un cambio radical en tu vida. Y la verdad, el día de ayer mandé un texto a una persona y me dijo, me llegó en el momento que más necesitaba escuchar estas palabras. Y le digo a esta persona, es Dios, porque Dios es el que pone y quita los deseos. Y a mí me puso el deseo de mandarle ese mensaje, ¿no? Y aproveché para decirle, Dios no quiere que estés pasando por sufrimiento ni dolor, pero es usted que tiene que tomar una decisión. Acérquese a comer el alimento y a beber de la sangre de Cristo. Ya no me contestó. ¿Pero por qué? Porque no saben el valor que tiene, ¿no? La grandeza de depender totalmente de Dios en medio de estas circunstancias. Así que les invitamos todos los martes a que estén con nosotros celebrando la Santa Cena, y no olviden, invite a alguien. Puedes llevar este video a un hospital, a un centro de rehabilitación, donde sea, compártalo. Amén. Pues vamos a orar antes de celebrar la Santa Cena. Amén. Padre, en el nombre de Jesús venimos orando a ti, Señor, Sí, Señor. con convicción de lo bueno que eres. Gracias. Eres un Dios que nos amas, que nos perdonas. Perdónanos, Señor, Sí, porque Señor. en nuestros corazones, oh Dios, no cuidamos, no protegemos todo lo que nos has revelado, lo que nos has dado, Padre. Gracias. Espíritu Santo, perdónanos Gracias. por cualquier palabra, acción, Señor, por llevar mortificaciones, por pensar incorrectamente, Señor. Dios, sabemos que nos amas. Por eso hoy, con confianza, venimos a decirte perdónanos. Sí, Señor. E invocamos la sangre del Cordero, Señor, que nos limpia de toda mala conciencia. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Vamos a leer ahí en 1 Corintios 11, en el versículo 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque podemos comer de ese pan. Sí, Señor. En memoria tuya lo hacemos. Gracias por tu palabra. Gracias. Gracias por la instrucción, la capacitación.
Gracias, Señor, porque esa es tu voluntad. Y hágase en nosotros conforme a tu voluntad. Gracias, Jesús. Puede comer el pan. Dice el verso 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. En memoria suya, Señor, gracias porque podemos comer este pan y beber de esta copa que es el nuevo pacto en tu sangre. Gracias, Jesús. Amén. Dice: Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aleluya. Aleluya. Pues gracias por sintonizarnos y por celebrar la Santa Cena juntos. Les invitamos el próximo martes en punto de las 6 de la tarde, hora de Arizona. Estamos celebrándolo cada día martes, así que les invitamos y puede usted compartir el video como estábamos diciendo anteriormente, porque es importante el celebrarlo, no el practicarlo. Como ahorita hablábamos de esa disciplina, de esa constancia, tenemos que también practicar la Santa Cena, ¿no? Porque dice la palabra, Jesús nos lo dijo: hagan esto en memoria de mí. Así que no es un ritual, amén. Es una ordenanza. Así es. Y aunque estamos en el tiempo de la gracia, sin obediencia la gracia se convierte en desgracia. Así que tengamos esa en mente de cuidar, ser hacedores de la palabra, no tan solo oidores, porque sé que Dios está despertando un remanente. Amén. Y creo fielmente que ese remanente vamos a ser multitudes en todo el mundo. Así que los esperamos el próximo martes. Un fuerte abrazo, bendiciones. Que les mandamos un fuerte abrazo, bendiciones y los amamos, recuérdalo. Hasta pronto. Bendiciones. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.